Si nos guiamos de manera estricta con el canon, los únicos elfos que conocemos en el universo de Harry Potter son los elfos domésticos. Son seres atados a servir en familias mágicas. Se espera que obedezcan sin cuestionar nada. Pero en uno de mis videos previos, la historia de los elfos domésticos, les presenté la idea de que los elfos domésticos no son una especie que tuvo su origen en la naturaleza, sino que son el resultado de lo que pasó con los elfos hace mucho tiempo, antes de ser esclavos. Creo que hubo una época en la que los elfos no estaban atados a sus amos, una época en la que existieron de manera independiente fuera de los hogares mágicos. Y si bien los libros nunca confirman esto, el contexto del mundo mágico hace que la idea sea sorprendentemente razonable. Porque cuando echamos un vistazo al mundo mágico como un todo, algo queda claro inmediatamente. Rowling no inventó a estas criaturas de la nada. Trolls, vampiros, gigantes, hombres lobos, centauros, gente del agua, pixies y hasta unicornios son criaturas que existen en diferentes mitologías y universos de fantasía. Y en casi todos los otros universos de fantasía también existen los elfos. Del bosque, salvajes, los que viven en las montañas, los que habitan junto a los ríos, la lista sigue y sigue. Entonces, ¿por qué en Harry Potter solo vemos a estos elfos esclavos? Hoy vamos a intentar responder algunas de estas difíciles preguntas que los libros nunca responden. ¿Los elfos domésticos fueron alguna vez algo totalmente distinto? ¿Qué pasó con los elfos salvajes? Y si hay otros tipos de elfos, ¿cuántos son? Les daré una pista. Al menos hay uno más. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de viajarnos demasiado, vamos a definir primero los orígenes de los únicos elfos que en verdad conocemos, los elfos domésticos. Llegaron a nosotros en la cámara secreta, cuando Harry conoció a Dobby, el elfo de los Malfoy. A través de esta presentación descubrimos que la clase alta del mundo mágico tiene sirvientes, estos elfos que están atados mágicamente a servirlos y a trabajar en servidumbre por el bien de las familias mágicas sin ninguna compensación. Sus tareas van desde limpiar, pasando por cocinar y hacer todo tipo de favores sin cuestionar. En el Cáliz de Fuego, al menos en la novela, nos presentan a más elfos, aquellos que trabajan en Hogwarts. Son de baja estatura, miden entre 60 y 90 centímetros. Los elfos tienen cuerpos pequeños y delgados. En sus calvas cabezas tienen orejas grandes, como de murciélagos. Estas orejas no son solo para presumir, permiten que los elfos detecten incluso los sonidos más sutiles. Son excelentes para llevar a cabo sus tareas y asegurarse de que siempre estén alertas de lo que necesitan sus amos. También se les puede ver usando prendas de ropa bastante descuidadas y se les puede liberar solamente a través de la antigua y mágica práctica de darle una prenda. Pero que su pequeña estatura no los engañe, porque sus poderes son bastante grandes. Según lo que vimos en la serie de Harry Potter, parece que son más poderosos que la mayoría de los magos y brujas. Uno de los rasgos que definen a los elfos domésticos es su gran lealtad a sus amos. Se toman su puesto muy en serio, tan en serio, que están dispuestos a ir a los extremos para ejecutar sus tareas. Esta lealtad muestra que creen mucho en el honor y en el compromiso. De eso depende su cultura. Al mismo tiempo, la relación entre magos y elfos domésticos nos lleva a cuestiones éticas cuestionables. Desde el inicio, está claro que la existencia de los elfos domésticos se basa en la servidumbre. Muchos están atados a una especie de esclavitud mágica. Se pasan de una generación en una familia a la otra, como propiedades heredadas. Y aquí es donde las cosas empiezan a poner interesantes, porque si bien los elfos domésticos son familiares para nosotros, también son los únicos elfos que los libros nos muestran. Y eso nos lleva a una pregunta. Si así son los elfos ahora, ¿cómo fueron hace tiempo? Hay muchas teorías al respecto, pero una de las más populares es que los elfos fueron creados por los magos, mágicamente diseñados con el solo propósito de servir a la clase alta mágica. Pero el problema con esa teoría, al menos para mí, es que los elfos son una raza antigua y bien establecida en un gran número de mitologías y mundos de fantasía. Si Rowling hubiera querido inventar una especie que fuera sirviente en el mundo mágico, no es muy probable que haya decidido elegir a una criatura con tantas raíces en el folclore. Lo más interesante es el nombre elfo doméstico. Eso quiere decir que hay otras clases de elfos, y si los elfos existieron alguna vez en el mundo mágico, se vuelve mucho menos probable que los elfos domésticos hayan sido una creación artificial.
Una teoría más convincente es que los elfos no fueron creados, sino domesticados. Creo que hace mucho tiempo los magos y brujas se cruzaron con elfos salvajes, seres libres y poderosos que vivían lejos de la sociedad mágica. Y lo que quizá comenzó como un simple intercambio, protección a cambio de ayuda, poco a poco se convirtió en dependencia. Con el tiempo, los elfos más dispuestos a servir florecieron, mientras que los independientes desaparecieron. A lo largo de las generaciones, las estructuras sociales han cambiado a los elfos domésticos para llegar a ser lo que son hoy. Aún son muy poderosos, pero están atados a un puesto que está normalizado en la cultura. Y si ese es el caso, queda el hecho de que otros elfos existen. Curiosamente, los libros hablan de muchas otras criaturas. Existen bastantes en el mundo mágico, y hay algunas que apenas se les menciona. Los enanos, por ejemplo, existen en el universo de Harry Potter, pero solo se les menciona brevemente. Solían entregar regalos de San Valentín a los estudiantes de Hogwarts en la cámara secreta. Lockhart dio una palmada y por la puerta del vestíbulo entraron una docena de enanos de aspecto hosco, pero no enanos así, tal cual. Lockhart les había puesto alas doradas y además llevaban arpas. Y quizá lo más relevante de este tema es la mención del vino élfico, que se menciona en El misterio del príncipe. «Claro que sí», dijo Snape, «pero mientras tanto tráenos algo de beber. Un poco de vino de elfo, por ejemplo». Y la primera pregunta que me hago es, ¿qué elfos hacían este vino? Si Snape se refiere a los elfos domésticos, me imagino que pudo haber dicho simplemente elfos domésticos, ya que ese término se usa a lo largo de la serie. Creo que vale la pena al menos hacer una pausa con todo esto. El hecho de que haya dicho elfo a secas es inusual y nos deja implícito que los elfos domésticos quizá no son los únicos elfos que se conocen. Esto no confirma la existencia de otros elfos de inmediato, pero sí sugiere que los elfos domésticos son una versión específica y que no se refieren a todos los elfos. Si eso es cierto, la comprensión del mundo mágico de los elfos puede ser más amplia y más antigua que lo que vemos en los libros. Y lo que destaca es que los elfos, los que conocemos, son completamente diferentes de otras criaturas en la forma en la que se han incorporado a la vida mágica. Casi todas las otras especies mágicas inteligentes del mundo mágico tienen cierto grado de independencia. Los duendes controlan sus instituciones y leyes, los centauros rechazan la autoridad mágica y la gente del agua vive aparte de la sociedad humana. Se gobiernan bajo el agua. Pero los elfos, específicamente los elfos domésticos, son diferentes. Existen casi por completo en sus hogares. Están atados a las familias mágicas en lugar de a una comunidad propia. Nunca vemos poblaciones de elfos, a algún líder, incluso alguna cultura que opere de manera independiente a los magos. Y esa falta de independencia se refleja en el idioma. Si los elfos domésticos son sinónimos de elfos, no hay necesidad de agregar la palabra doméstico. Los duendes no son duendes de bancos, los centauros no son centauros del bosque. El término elfo doméstico deja implícito un rol específico y no habla de una especie completa. Cuando en los libros se habla, por ejemplo, del vino de elfo, nos da una pista de algo más. Elfos que existen más allá del servicio doméstico. Nunca conocemos a estos elfos directamente, pero sus huellas están por ahí, en el lenguaje, las clasificaciones y en los pequeños detalles que quedan en los libros. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué otros elfos hay? Les advierto, esto ya es territorio de teorías. Esto no es canon ni voy a decir que estos sean hechos. Sin embargo, este es un canal de teorías. Entonces, espero que estén listos para escuchar de algunos nuevos elfos para el mundo de Harry Potter. Cuando escuchamos la palabra elfo, al menos fuera de Harry Potter, nos viene a la mente una criatura muy específica. Seres elegantes, altos, parecidos a los humanos, con largas vidas, antiguos reinos y una cierta nobleza. Esa imagen no viene del folclore originalmente, sino de una fantasía moderna. Por supuesto que me refiero al Señor de los Anillos, que nos dio una forma de cómo interpretar a los elfos, y quiero que quede claro que no creo que esa versión de los elfos encaje bien en el mundo mágico. Harry Potter rara vez presenta a los seres mágicos como una versión idealizada o superior a los humanos. En su lugar, las criaturas de Rowling tienden a ser extrañas, pequeñas, moralmente complejas y basadas en el antiguo folclore europeo. Los elfos de Tolkien, al contrario, son interpretados como seres superiores, físicamente agraciados, intelectualmente superiores, espiritualmente refinados y prácticamente inmortales. Son excelentes artesanos, guerreros y académicos. Tienen gran sabiduría y una comprensión que los humanos rara vez pueden igualar.
No hay forma de que estos tipos de elfos existan en el mundo mágico y que no se integren en la historia. Entonces sospecho que si otros elfos existen en este universo, no son al estilo de Tolkien, sino que están más conectados a los elfos mitológicos. Estas criaturas elusivas y atadas al folclore que se definen según su existencia o lo que hacen, en lugar de con grandes civilizaciones o estructuras políticas. Es el tipo de elfos que está atado a bosques, talleres, viñedos u otros espacios ocultos. Rara vez se les ve, no hay mucha información al respecto y están felices de mantenerse al margen del mundo mágico en lugar de vivir en él. A través de esta mirada, los elfos domésticos se parecen menos a una versión básica de los elfos y sino a un resultado específico. No es lo que son los elfos, sino lo que pasa cuando una especie mágica se ramifica para convertirse en algo aceptado en la sociedad mágica. Sí creo que hay más en cuanto a los elfos que lo que nos muestran en los libros, y si ese es el caso, estas son mis 3 teorías favoritas para los tipos de elfos que podríamos ver en el mundo mágico. En primer lugar, elfos del bosque o salvajes. En la mitología celta y la nórdica, los elfos están atados a las montañas, colinas y antiguos espacios naturales. Son seres mágicos recluidos que evitan el contacto humano. Estos elfos no son gobernantes ni académicos. Son guardianes, mentirosos o simplemente habitantes de lugares que los humanos no deben comprender por completo. En el universo de Harry Potter, los elfos como estos pudieron haber existido en lo profundo de los bosques o en regiones protegidas, mientras evitan a los magos de manera similar a la de los centauros. Su ausencia de la historia no significa que no existan, sino que no quieren involucrarse. Visualmente estos elfos pueden ser más pequeños y menos humanos que los de Tolkien, pero de todas formas menos uniformes y domesticados que los elfos domésticos, más cercanos a algo natural. Sus apariencias dependen de los entornos que los rodean en lugar de los estándares mágicos. Segundo, los elfos artesanos. A lo largo del folclore europeo, los elfos frecuentemente son asociados con la creación de algo en especial. Bebidas, armas, cocina, encantamientos. A diferencia de los elfos domésticos, estos seres no están atados a una familia, sino que producen de manera independiente, y ese trabajo circula por el mundo sin que los elfos sean vistos. Esto se alinea casi perfectamente con referencias como el vino de elfo. En lugar de tener viñedos para los magos, se sugiere que los elfos producen bienes con sus propios términos, interactúan con la sociedad mágica solo a través de sus creaciones. Físicamente, estos elfos podrían ser más pequeños que los humanos, pero con más variaciones que los elfos domésticos, menos uniformes, menos domesticados y con cierto parecido de todas formas. Sus características pueden depender de su aislamiento en lugar de la vida mágica. Por último, los hogareños, los ancestros de los elfos domésticos. En muchas tradiciones, los elfos domésticos o los espíritus están atados a un lugar y no a las personas. Hogares, residencias, hasta mansiones. Con el tiempo, esas relaciones pueden cambiar de una existencia mutua a una obligación. En el mundo mágico es fácil imaginar que estos elfos atados a un hogar se aferren no solo a las casas, sino a las familias que son dueñas del lugar. Con el tiempo llegan a formarse lo que ahora llamamos elfos domésticos. Es decir, que los elfos domésticos no representarían a todos los elfos, sino algo que se moldeó por su proximidad al poder mágico. Si otros elfos existen en Harry Potter, no creo que serían criaturas demasiado obvias. Están merodeando por ahí y son fáciles de ignorar. Son el tipo de seres que sobreviven ocultos en la historia mágica. Quizá yo estoy loco, quizá el término elfo doméstico es usado para los elfos que se han unido a una familia, y los elfos a secas son los mismos pero que no tienen una familia. Si ese es el caso, incluso con esa interpretación la diferencia importa, porque sutilmente sugiere que no todos los elfos están destinados, o lo estuvieron en algún momento, a servir en hogares mágicos. Alguna vez hubo una existencia de los elfos fuera de la servidumbre. Ya sea que estemos hablando de diferentes elfos o simplemente condiciones en las cuales vive un elfo, el lenguaje nos lleva a la misma conclusión. Los elfos domésticos no son la versión predefinida, son el resultado de una relación con los magos, una que cambió lo que fueron los elfos y que eliminó lo que pudieron haber sido. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan? ¿Hay otros tipos de elfos? ¿O ya estamos yendo demasiado lejos? Díganlo en los comentarios y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.